Dios los bendiga, hermanos. La saludo a todos con la paz del Señor. Damos las gracias a nuestro Padre porque podemos tener este tiempo para compartir de su palabra, un jueves más que podemos estar juntos a través de este medio, compartiendo la palabra del Señor, que es nuestro alimento de cada día, ¿no? Porque Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos, algo nuevo que hablar a nuestros corazones, ¿no? Bueno, antes de seguir, mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que se encuentra en Monte Grande, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y la iglesia está en la calle Larrea 98. Y la palabra que quiero compartirles hoy es una palabra bastante conocida, es una historia en realidad bastante conocida que estoy prácticamente segura de que la mayoría la habrá escuchado en algún momento. Y bueno, está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y dice así, el título es Desobediencia del hombre. Y vamos a leer desde el primer versículo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí nomás. Esta palabra, bueno, en realidad esta reflexión, ¿no? Esta meditación, yo le puse como título, ¿es Dios mi hogar? Es una pregunta. Porque muchas veces nosotros conocemos la palabra hogar y si yo se las nombro, sé que casi al instante se les va a venir la imagen de una persona en su casa. El hogar es una persona que está con su familia, que está en su casa. Y si uno busca esta palabra, esta definición, yo encontré que hogar significa que es un espacio privado y es un sitio único en el cual, único en el cual nos sentimos protegidos. Y por eso es el título de esta palabra, que es una pregunta que me hice yo y que también les invito a que se la puedan hacer ustedes, si realmente consideran que Dios es su hogar, que Dios es ese lugar, ese espacio privado, ese lugar al que podemos ir cuando nos sentimos angustiados o cuando nos sentimos con miedo o cuando nos sentimos mal, digamos, o incluso cuando estamos bien, si es nuestro refugio, si es verdaderamente nuestro amparo, como dice también la palabra, ¿no? ¿Qué es Dios para nosotros? Si es el lugar a donde nosotros recurrimos cuando estamos en una situación difícil, o si solamente está en segunda opción y recurrimos solo a Él cuando estamos pasando por situaciones ya demasiado difíciles. Esas son las preguntas que se me venían a la cabeza, ¿no? A medida que estaba escribiendo, yo muchas veces tengo como la costumbre de ir escribiendo en este cuaderno justamente, y se me venía todo eso a la cabeza, ¿no? ¿Qué es Dios para mí? Y yo se los pregunto a ustedes, ¿qué es Dios para ustedes? Si realmente es su hogar o no. Y en este caso podemos ver
unos versículos que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Que son justamente los últimos, desde el 9 al 12. En el 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y a mí algo que me encanta de esta palabra es que uno ve, en realidad toda la palabra, toda la Biblia, uno ve que Dios es un Dios que ama y que no quiere nunca perder esa conexión con el ser humano, con el hombre, con nosotros. Y acá me encanta porque apenas Adán y Eva no habían pecado, lo primero que hizo Dios, lo primero que hizo fue ir tras de ellos y preguntarles dónde están. Es decir, fue al encuentro con ellos, fue a buscarlo. Y Dios muchas veces, creo yo, constantemente está queriendo tener ese tiempo con nosotros, está en busca de nosotros, quiere estar con nosotros. Y acá Adán lo que hizo y Eva lo que hicieron los dos en realidad fue esconderse. Ellos tuvieron miedo y se escondieron. Dice, ¿no? En el 11, y Dios le dijo, el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y muchas veces actuamos de esa forma. Muchas veces por temor, porque, no sé, nos equivocamos, porque sabemos que le fallamos a Dios, porque tememos fallarle, porque creemos que no somos quizás suficientes delante de Dios, por un montón de cuestiones, o porque, porque nos equivocamos, porque pecamos, no decidimos ir delante de la presencia de Dios, sino que al contrario, nos alejamos de Él porque tenemos miedo, porque nos sentimos mal, porque tenemos vergüenza. Y esto fue lo que hizo Adán. O sea, fíjense que algo que está en la palabra, que es uno de los primeros capítulos, ¿no? Es algo que también se repite hoy en día en nosotros. Pero ¿a qué voy con esto, no? Que Dios siempre quiere estar con nosotros, aunque nos equivoquemos, aunque le fallemos muchas veces, aunque muchas veces las cosas no nos salgan tan bien. Él siempre quiere estar con nosotros, que nosotros estemos con Él, que Él sea nuestro hogar, como decía yo recién, ¿no? Que podamos ir ante Él siempre, en todo momento, buscarlo, tener ese tiempo con Él, saber que si nos equivocamos, que si estamos angustiados, que lo que sea que haya pasado, que podamos ir y correr hacia Él, hacia su presencia, en oración, en la palabra, siempre recurrir a Él, aunque nos equivoquemos, si tenemos miedo, si tenemos dudas, si tenemos una inquietud en nuestro corazón, poder entregarle todo a Él, poder hablar con Él, poder dejar todo en sus manos. Eso es lo que Dios quiere, que realmente su presencia sea el lugar en donde nosotros nos sintamos cómodos, donde nos sintamos protegidos. Que Dios no sea, como decía recién, solamente mi último recurso cuando la estoy pasando mal o cuando estoy necesitando algo con urgencia, sino que Dios sea algo de todos los días, sea el primero al que yo recurra en todo momento, cuando esté bien, cuando estoy mal, siempre. Que sea, como decía recién, mi hogar, ese lugar en donde yo puedo relajarme, donde yo puedo estar cómodo, cómoda y saber que no voy a ser juzgada por Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros podamos tener confianza en Él, que podamos tener una relación más profunda con Él, un verdadero lazo con Él, ¿no? Que podamos verdaderamente estar unidos a Él y no solamente así, de vez en cuando, bueno, voy a orar hoy, pero mañana no, una comunicación así muy lejana como tenemos a veces con personas que no vemos por mucho tiempo, no, sino que sea algo de todos los días. Yo siempre digo que Dios tiene mucho para darnos y quiere bendecirnos en gran manera, pero nosotros necesitamos de tener ese tiempo con Él, de buscarlo a Él. Y sé que muchas veces es difícil, pero cuando uno entiende verdaderamente y experimenta que Dios se revela en lo secreto, ¿no? Que uno puede conocer más a Dios cuando lo buscamos a solas, porque conocemos a Dios a través de una prédica, sí, podemos escuchar hablar de Él, pero no es lo mismo que cuando nosotros lo buscamos solos en nuestra habitación o en ese lugar que nosotros tenemos para poder orar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que una persona nos diga, bueno, no sé, Pepito es muy buena persona, o fulanito es muy buena persona, es muy bondadoso, es esto, es lo otro. Y no es lo mismo decir eso a decir, no, yo sé que fulanito es buena persona, yo confío en fulanito porque yo lo conozco. Eso no es lo mismo.
Son dos cosas completamente distintas y Dios quiere que lo conozcamos más a Él, porque Él tiene mucho más. Él no es solamente lo que escuchamos, sino que lo conocemos de verdad cuando vamos a la oración, cuando estamos leyendo su palabra y Él se revela a través de esa palabra. Pero si nosotros no ponemos fe cuando vamos a la oración o no ponemos fe cuando estamos leyendo su palabra, entonces Dios nunca va a revelarse, porque nosotros necesitamos tener fe y creer que cuando abrimos la palabra Dios habla a nuestros corazones, que cuando estamos en oración, estamos solos en ese momento de intimidad, ¿no? Como muchas veces decimos, nosotros tenemos que tener fe y creer que si realmente yo estoy orando con fe, entonces Dios va a hablar a mi corazón y Dios va a responder a lo que yo estoy necesitando. Pero tenemos que dar ese paso principalmente, de buscarlo a Él y tener esa relación más profunda en Él. Eso por un lado. Y otro versículo que es el que sigue justamente y que me llamó mucho la atención es el 11 y el 12, si no me equivoco. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y esto me pareció algo súper clave, ¿no? Lo voy a leer otra vez. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y si uno se pone a pensar, Dios es Dios. Dios no sabía quién fue. O sea, Dios no sabía qué fue lo que pasó, mejor dicho. Dios no sabía cómo fueron las cosas. No, si Él es omnipotente, si Él es omnipresente, si Él es omnisciente. ¿Por qué le preguntó a Adán, que era un simple ser humano, qué era lo que había pasado? Yo creo, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, pero quizás Dios le dio la oportunidad a Adán de que Adán, no solo que sea sincero, que igual acá fue sincero cuando le contestó, pero sino que Adán asuma realmente lo que había pasado y asuma que él también había tenido cierta culpa en lo que había pasado, que asuma la responsabilidad de lo que había hecho. ¿No? La respuesta del versículo 12, la respuesta que le dio Adán fue la respuesta que hoy en día muchas veces conocemos. Cuando hacemos algo malo, nos equivocamos, quizás algunas personas no, pero hay personas que le echan la culpa a otro directamente. Que si se equivocaron o pasa algo, dicen, no, yo no fui, fue el otro, como una manera de evadir la responsabilidad de lo que realmente había hecho. Y en el versículo 12 vemos que la respuesta de Adán fue justamente esa. Dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y si bien a lo último le dijo que sí, que él había comido, en un principio primero le echó la culpa a la mujer y después aceptó lo que él había hecho. Y esto a lo que a mí me llevaba a pensar, ¿no? Es que Dios sabe todas las cosas, como decía recién. Pero si nosotros queremos buscar de Él en intimidad, si queremos conocerlo más a través de la oración y de la palabra, si queremos más de Él, de una relación más profunda con Él, tenemos que ser sinceros cuando vamos ante la presencia de Dios. No esconder nada de nosotros, sino realmente volcar todo nuestro ser delante de Él. Entregarle todo, decir todo lo que sentimos en nuestro corazón. Muchas veces quizás nos guardamos dentro nuestro lo que verdaderamente nos pasa y no sé, si yo me siento, no sé, con culpa por algo o hay algo que, no sé, tengo una falta de perdón o algo en mi corazón y yo voy en ese momento a orar con el Señor y en vez de decirlo, digo, bueno, Señor, vos sabés lo que tengo en mi corazón, que tengo esto, que lo tengo en mi corazón, vos lo conocés. Pero no lo terminamos confesando con nuestros labios, no terminamos diciéndole al Señor, sí, me pasa esto y esto y esto. No lo aceptamos, sino que lo damos por hecho, como que Dios sabe y lo dejamos a un lado. Y Dios quiere que nosotros hablemos las cosas, quiere escuchar de nosotros qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que pasa en nuestro corazón, qué es lo que nos cuesta, qué es lo que no, si podemos perdonar, si no. Que realmente podamos ser transparentes con Él, sinceros con Él. Y también ser humildes, reconociendo que hay